Esta actividad surgió a partir de la publicación en el Facebook de un trabajo al que llamamos el relato de Raf, que se llamó Posada Frente de Guerra, en el que un personaje que existió aquí en Posada y tuvo un final trágico, murió fusilado. En torno a él pues se cuentan los sucesos de los 42 días primeros de la guerra civil en Posada. Entonces, como se van relatando en ese relato y también en el libro que yo escribí, los hechos que sucedieron, pues entonces surgió la idea de que en vez de contar los hechos y citando los sitios, reunirse en los sitios y decir qué pasó aquí, ¿no? Esa es la cosa. Tendríamos que tener claro las etapas que la guerra civil tuvo en Posada, que fueron muy parecidas a las de otros sitios, pero con una cierta particularidad. La primera etapa se puede llamar el golpe de Estado, y eso dura 5 días, del 18 de julio al 22 de julio. Al día siguiente, que es el 23, se produce el fracaso del golpe de Estado. España tenía una larga historia de golpes de Estado, es decir, de intervenciones del ejército quitando y poniendo políticos. Los historiadores cuentan, unos dicen que más de 25, otros que se acerca a 30. La particularidad de este golpe de Estado de 1936 es, lo que lo diferencia de todo, es que por primera vez en esta larga historia de casi 150 años, el pueblo no se quedó callado. El pueblo se opuso al golpe de Estado. Y eso es lo que da lugar a la guerra. Si como en los otros 20 y tantos golpes de Estado el pueblo se calla, se conforma, bueno, pues entonces hubiera habido un cambio de gobierno, casi siempre a favor de los poderosos, y no hubiera dado lugar a una guerra. Pero en este caso no, y en Posada fue así también. La masa obrera se echó al campo, como ahora contaremos, recogió armas por los cortijos y se enfrentó a la Guardia Civil. Ese 23 de julio, en que el golpe de Estado fracasa, se producen unos hechos sangrientos que ahora contaremos, y empieza lo que yo llamo el periodo revolucionario. Durante 37 días, el pueblo no tuvo Guardia Civil, no tuvo municipales, no tuvo consejo municipal ni alcalde. Hubo un comité de defensa de la República, que también se puede llamar comité revolucionario por las actuaciones que tuvo y que luego contaremos un poco. Ese periodo termina el 26 de agosto, este periodo revolucionario termina el 26 de agosto con la evacuación del pueblo. El 90% de la población del pueblo sale del pueblo camino de Villaviciosa por la carretera de la Cerrezuela. Ese mismo día el ejército estaba atacando Palma del Río, a tiro limpio, a cañonazo limpio, y los palmeños defendieron su pueblo en barricadas, pero al final fueron derrotados. No podían enfrentarse unos obreros mal armados ni entrenados con un ejército regular, además un ejército traído desde África. Desde África se trajeron a moros y a legionarios, que eran los más aguerridos para derrotar a este pueblo armado, mal armado. Y la última etapa, la cuarta etapa, sería ya el franquismo. Esta etapa es la más larga y dura más de 39 años. Desde 1900, en Posada es desde ese agosto, desde el 29 de agosto del 36 en que entra el ejército, hasta, pues, por lo menos un año después de la muerte de Franco. Bien, si tenemos claro estas 4 etapas que iremos contando, lo primero que hay que decir es que cómo era Posada en aquel 1936, cómo era nuestro pueblo. Un poco diferente a lo que es hoy, Por ejemplo, no existían los barrios, la barriada de la salud no existía. Lo que llamamos casas baratas, junto al paseo, junto al Colegio Jesús, tampoco existían. Los pisos de las murallas tampoco existían. La Redonda, donde ahora están los supermercados, etcétera, ahí no había más de 4 o 5 casas, eran corralones. Entonces, ¿dónde vivía la gente? Eran verdaderos hormigueros humanos las casas de vecinos. La mayoría de la gente vivía en casas de vecinos, en la Morería, en la calle Doña Marina, la calle La Barca, todas esas casas. Una casa muy grande, con un patio en el centro,
y las familias tenían, pues una familia tenía 2 habitaciones o una, y allí dormían el padre, la madre, los hijos, y una cocina común con muchos fogones. Ese era, digamos, el hábitat de la gente de nuestro pueblo en ese tiempo. Y eso perduró, después durante el franquismo perduró muchos años las casas de vecinos, hasta que se hizo sobre todo el barrio, con 520 casas. Entonces, esta plaza era el lugar de convivencia del pueblo, digamos, durante gran parte del año, porque luego cuando llegaba el verano era el paseo. Aquí se celebraban los carnavales, hay fotos ahí que ahora mostraremos. Aquí se celebraban las corridas de toros, se ponían unos carros alrededor y se celebraban las corridas de toros aquí. Es decir, era el lugar, incluso el mercadillo, lo que ahora vemos que se pone los miércoles en otras partes del pueblo, pues aunque no eran gente que venía de fuera a vender, pero sí los hortelanos de las huertas que había alrededor del pueblo ponían sus puestos, incluso los puestos de pescado, en esta plaza. A raíz de la guerra y con la tragedia que tuvo lugar aquí, en esta plaza, y que después contaremos, eso pasó a la historia. Y la prueba la tenemos hoy día, 40 años ya después del franquismo, esta plaza está vacía continuamente. Entonces era un hervidero de gente. Esta casa que vemos ahí era la sede del sindicato en aquel momento que se llamaba Alianza Obrera, que aglutinaba a la mayoría de la población trabajadora, sobre todo jornaleros del campo. Antes hubo otros sindicatos, pero en general fue ahí. Esta casa, esta magnífica casa que está en nuestra fachada, que ha sido restaurada ahora, era la sede del Ateneo. Aquí se creó un Ateneo Popular, que era una institución que fomentaba la cultura, pero en esos años se había convertido en Ateneo Republicano. Y en el piso de arriba estaba la sede de la Federación de Republicanos de Izquierdas. Esta casa que vemos en obra era el casino El Progreso, que aunque su nombre quiere decir pues progresar y mejorar, era la sede de las fuerzas vivas de la derecha, en aquel tiempo de Acción Popular, ahora el Partido Popular, pues Acción Popular, y había sido fundado este casino en 1906. No, antes de 1906. 1906 fue aquel casino, que ahora pues hablaremos. Entonces, vemos aquí una serie de organismos, de instituciones, que en aquel tiempo incidían mucho en la vida del pueblo. Y finalmente, donde está ahora ese parque infantil, había había esta casa, que era propiedad de una de las familias ricas del pueblo, pero era el dispensario antipalúdico. El paludismo era una enfermedad endémica que transmiten todavía los mosquitos al picar, transmiten un microbio. Entonces, como existía en muchos pueblos, pues había un dispensario donde se atendía a las personas que contraían esta enfermedad. Se les vacunaba, se les traía suero, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esto es lo que tenemos en esta plaza, por eso digo que era entonces un centro vital del pueblo, mientras que hoy pues está siempre vacía, como ya hemos dicho. ¿Qué cosas pasaron aquí? Bueno, pues imaginaros que esto era un hervidero político en el momento del golpe de Estado. La Guardia Civil detuvo a los dirigentes de los sindicatos. Había otro sindicato anarquista en La Morería, sindicato anarquista de larga historia ya en Posada desde principios de siglo, y la Guardia Civil el día 19 de julio, el golpe se dice que fue el 18, aunque empezó el 17 en Melilla, pero en fin, la Guardia Civil detuvo a los dirigentes obreros, sobre todo de sindicatos, porque partido apenas había, y fueron a la cárcel, que ahora luego veremos dónde estaba la cárcel. Y parece que las instrucciones que había dado el general Mola era que serían luego fusilados, sin más, sin preguntarle su nombre. Así que fueron detenidos el 19 de marzo. Después hablaremos de esto. Otro aspecto que creo importante conocer es una situación que se daba en el pueblo desde unos meses antes. Durante el gobierno de la República de la derecha, lo que se llama el bienio negro, bienio conservador,
la táctica de la burguesía agraria fue rendir a los obreros por hambre. El hambre era enorme. El ayuntamiento pagaba todos los años, y esos son datos que constan en el libro que escribí y que están recogidos de los archivos, pues 12.000 kilos de pan. El ayuntamiento repartía pan, garbanzo y tocino a las familias de los obreros en paro forzoso. Es decir, en paro que no querían trabajar, que nadie los llamaba a trabajar. Pero además había una norma que era asignar a cada terrateniente, según la extensión de su propiedad, según las dimensiones de su finca, asignarle un número de obreros forzosos. Aunque no hubiera nada que hacer, el ayuntamiento o el gobernador decía, pues a usted le corresponde llevarse a 5 hombres. Esto los pone a blanquear o a arreglar el camino o a chaspar las hierbas. Pero los patronos se negaban, se resistían a pagar esos jornales a la gente. Entonces, en el mes de marzo, es decir, 2 meses o 3 meses antes de empezar la guerra, un grupo de 25 o 28 obreros, muchos de ellos dirigentes sindicales, se fueron a una finca, al Torilejo, una de las familias más ricas del pueblo, de unos Vargas, y se trajeron de allí todo lo que tenían de la matanza, de haber hecho las matanzas, y lo repartieron a la gente que estaba pasando hambre. 3 días después, el 3 de marzo, repitieron la faena en La Emparedá, otra finca que muchos sabrán ahí dónde está. Esto nos da una idea de cómo era la situación social en el pueblo. Era un enfrentamiento en el pueblo y en toda España, esto no es que sea solo de Posada. Era un enfrentamiento social durísimo y sobre todo el hambre que la gente estaba pasando. Llega el mes de julio, el 1 de julio, y se plantea el trabajo de segar. Como ustedes sabrán, algunos, por lo menos los que somos ya de mi edad, la siega se hacía a mano, con una hoz, con la espalda doblada, segando el trigo, a 45 grados bajo el sol de Andalucía. El jurado mixto, que era un organismo donde se reunían patronos y obreros para acordar las bases de trabajo, había determinado, bueno, se hizo una consulta, pero ya se sabía la respuesta. La ley decía que la jornada de trabajo eran 8 horas, pero en el caso de la siega, dada la dureza de este trabajo, serían 7. Los patronos de Posadas dijeron que la jornada de trabajo era de 6 de la mañana a 7 de la tarde. Lo que se llamaba de sol a sol. Claro, esto produjo un enfrentamiento terrible, ¿no? Porque aparte de que iba contra la ley, y eso parece ser que no les importaba a los patronos, provocaba una tremenda tensión. ¿Por qué? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué plantean ese enfrentamiento? Yo tengo una teoría que no está demostrada porque no encuentro ningún documento que la pruebe. Es una hipótesis, pero la expreso, la digo. El plan que había para el golpe de Estado era apresar a todos los dirigentes obreros. Y se dice que luego fusilarlos. Si la gente está segando en 50 fincas distintas, 4 aquí, 10 allí, 20 en el otro lado, etcétera, una docena de guardias civiles, o menos 10, que era la dotación del pueblo, ¿cómo iban a detener a esta gente? Entonces no había coches, no había motos, todo lo más caballos. Hubiera sido una labor imposible de hacer. Pero teniéndolos en huelga en el pueblo sí fue muy fácil apresarlos, como así se hizo. Pero como digo, repito, esto no está demostrado, es simplemente una hipótesis que yo, estudiando los hechos, digo, ¿y esto por qué pasó así? La prensa de entonces, y eso está también recogido, la prensa de entonces indicaba cómo en muchos pueblos se hicieron reuniones secretas de patronos y el gobernador civil los multó. ¿Para qué? Reuniones secretas, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso eran los preparativos del golpe de Estado. Preguntad si queréis algo y si no empezamos a andar. ¿Vale? Tiene una pregunta que en otras ocasiones tú mismo has formulado y al hilo de esa reflexión siempre has dicho que no sabes por qué un pueblo de la noche a la mañana se pudo levantar matándose entre hermanos. Quizás esa sea la respuesta.
Sí, claro. Una hipótesis también. La gente vivía al borde, ¿no? Y hay un dicho por ahí que dice, si tú a una persona la tratas como a un perro, algún día ese perro morderá. Bueno, pues empezamos a andar en esta dirección. Los obreros esperando que viniera el patrono a decirle, tú mañana vas a trabajar a mi finca, tú sí, tú no, tú sí, tú sí. Era un sitio emblemático también, ¿no? Seguimos un poco con lo de las etapas. Después de la detención de los líderes obreros, la Guardia Civil controló las comunicaciones. Los trenes no circulaban, pero sí en Posada había teléfono y telégrafo, entonces controlaron la Guardia Civil eso, y las entradas al pueblo, que era principalmente por la estación del tren. Pero algunos obreros empezaron a organizarse. En la Plaza de la Fuente se reunieron un grupo y se fueron reuniendo en una finca que se llama el Higuerón, que está en el camino alto de Hornachuelos, apenas a 1 kilómetro de la estación, o 1,5 kilómetros. Y allí decidieron ir por el campo, repartirse por el campo, avisando a los pocos que estuvieran trabajando para que se declararan en huelga, y recogiendo armas, porque mucha gente vivía en el campo, entonces no había coches, En Posada habría 4 o 5 coches. Motos tampoco, todo lo más bicicleta, pero eso era un lujo, tener una bicicleta. Así que la gente o iba andando a trabajar, iba y volvía, o bien vivían en el campo. Y para proveerse de carne era solamente un conejo, cazar un conejo. El que tenía una escopeta, aunque fuera vieja y malucha, pues ese era lo que tenía. Y si no, un lazo con alambre, que lo ponían en donde el conejo pasaba todos los días. Eso es, a mí un cepo me parece, bueno, muy inteligente, porque estaban en contacto con el campo todo el día y un hombre pasaba y dice, por aquí pasa un conejo todos los días. Si lo dices tú pasa, pero yo no lo veo. Colocaba un lazo de alambre allí, ataba una piedra, una rama, y al día por la mañana había un conejo que él solo se había estrangulado. Entonces fueron por el campo recogiendo armas. Recogieron algunas escopetas y sobre todo hachas. El hacha también, a falta de otra cosa, pues es un arma, ¿no? Se acercaron al pueblo y la Guardia Civil, al verse en minoría, pues se refugió en el cuartel. Es que eran 10 guardias civiles lo que había en Posada. No obstante, habían ascendido hasta 12 o 13 porque los de Moratalla, que está a 8 kilómetros de aquí, como sabéis, recibieron la orden de venirse a Posadas, porque 2 guardias civiles en un cuartel, o 3, creo que era un cabo y 2 guardias civiles, pues no pueden resistir mucho, ¿no? Mientras que viniéndose a Posadas aumentaban el grueso de la guardia aquí y podían defenderse mejor. Entonces la Guardia Civil se acuarteló, se encerró en el cuartel. No obstante, en esta finca del Higuerón hubo una refriega, hubo un tiroteo con algunos guardias. Y empezaron entonces los registros por parte de los obreros, los registros en muchas casas del pueblo, sobre todo en las casas de las familias terratenientes, de los labradores, que aparte de que tenían armas, son personas que estaban a favor del golpe de Estado. Los primeros registros se hicieron en la calle Blas Infante, que ahora pasaremos por allí y contaremos esto. En este sitio donde estamos parados, que ya hemos dicho que eran las 4 esquinas, está el Centro Filarmónico, el casino, que era un centro que había sido creado con la única finalidad, su función era la educación en música y la cultura, que no tenía significación política alguna. No obstante, aquí también ocurrieron hechos, porque yo creo que en casi todas las casas ocurrió algo. Contaré uno, por ejemplo. En aquel tiempo, y sobre todo con la influencia de los anarquistas que en Posada existían desde finales del siglo XIX, había un fuerte anticlericalismo. La gente tenía muy claro que la Iglesia era un poder que se sumaba a los poderosos y que no favorecía para nada a las familias necesitadas, a los trabajadores. Entonces, en este centro, que había una orquesta, un coro y una escuela de música, pues llegaron un día uno de estos obreros armados,
Yo les llamo escopeteros porque tenían escopetas, no es que sea una palabra, digamos, despreciativa, peyorativa. Los que tenían fusiles son fusileros, pues los que tienen escopetas son escopeteros. Pues llegaron dos escopeteros, trajeron al maestro de música, que era Rafael Siles Rubio, y le obligaron a que en la biblioteca de música que había partituras de música, seleccionaran las que tuvieran algún contenido religioso, villancicos, motetes, alguna misa. La música pues tiene las dos vertientes, la música religiosa y la música profana o popular. Entonces le obligaron a seleccionar las partituras que él creía que tenían significado religioso y las recogieron y las llevaron al corral y las quemaron. Bueno, la gente no podía entender que eso era cultura, por muy religioso que fuera, que a fin de cuentas una canción, sea lo que sea religiosa o no, pues es una creación del espíritu humano, pero era el anticlericalismo que había, que era muy fuerte, como ya veremos. Y además de este edificio, pues está esta casa, que tiene 3 pisos, y arriba el palomar. Esta casa fue el observatorio donde se puso un vigía para que avisara si venían aviones a bombardear. Y de hecho vinieron. Vinieron algunas avionetas, no es que fueran aviones, lo que hoy entendemos por un bombardero grande con motores a reacción y bombas nucleares. Eran avionetas que salían del aeropuerto de Sevilla o de uno pequeño que había también en Córdoba. Entonces desde ahí, supongo que con una escopeta, con un tiro de escopeta o lo que fuera, avisaban si venía un avión para que la gente se refugiara. Seguimos recorriendo hacia la parroquia. Como hemos dicho, la situación, resumiendo un poco, era la Guardia Civil acuartelada en el cuartel. Desde los balcones del cuartel, que luego veremos, batían con sus fusiles desde el paseo casi hasta la parroquia. Con un fusil militar se puede hacer blanco a 1 kilómetro, a 1000 metros. Y las patrullas obreras, las patrullas de obreros armados, algunos con escopetas, otros con hachas, pues repartidas por todo el pueblo, llegando a las casas de las familias ricas y registrando. Se había formado un comité, el ayuntamiento había sido destituido, eso no lo he dicho antes. Es decir, el 19 de julio el alférez de la Guardia Civil fue al ayuntamiento con el alcalde y el oficial mayor y levantó un acta, que existe, que la tenemos en el archivo municipal, y recogió las llaves del ayuntamiento y las llaves de la caja fuerte donde el ayuntamiento guardaba los fondos, el dinero, ¿no? Y cerró el ayuntamiento y destituyó al alcalde. Es decir, esto fue el golpe de Estado, ¿no? La autoridad elegida por el pueblo era el Consejo Municipal. Entonces, los obreros habían ido formando patrullas, espontáneamente entre ellos, un grupo, y nombraban a uno como jefecillo, como cabo, y a uno lo nombraron jefe de las patrullas, era Bartolomé Jodar. Hubo 3, porque en el transcurso de estos 30 y tantos días hubo 3 o 4 crisis, sobre todo 2 crisis muy fuertes, y fue destituido y nombrado otro. Luego lo contaremos. Entonces se había formado un primer comité así de forma espontánea, que lo formaban el alcalde, que era José Martínez Santiago, conocido como el Mellizo, un valenciano, Ferri, que era el que dirigía una pequeña fábrica de sombreros que había en el pueblo, y algunos más, porque luego los otros dirigentes más señalados estaban en la cárcel, que eran sobre todo dirigentes de sindicatos. Fijaros cómo era un poco la situación, que este Bartolomé Joda, que fue el primer jefe de las patrullas, fue a casa de los García, luego en la calle Gaitán estaremos allí, y detuvieron allí a 2 hermanos, a Rafael García y a Manuel. Y claro, para digamos, suavizar un poco la tensión, pues esa familia le ofreció tomar una copita de vino y le pusieron una tapita de jamón. Esto aparece en los consejos de guerra que tengo, la documentación está así. Y entonces en ese ambiente un poco más distendido, este señor Bartolomé Jodar, que era el jefe de las patrullas, como digo, pronunció una frase que para mí tiene mucho significado.
dijo, tengo 800 hombres a mi espalda. Si triunfo me van a poner en un pedestal, pero si fracaso me afusilan. Así. Entonces, no sé si serían 800 hombres o serían 500, pero eso da una idea de cómo era la situación, ¿eh? Se formaron patrullas de 20, luego ya después de una crisis que hubo a partir del día 23, se formaron patrullas de 20, cada una tenía un cabo, y en la documentación que hemos manejado tenemos los jefes de unas 18 patrullas. Puede que hubiera más de 20, pero hay que poner lo que se sabe con documentos. Entonces, hemos venido a la parroquia porque aquí se produjo también un hecho muy importante. El día 23, la noche del 22 al 23, digamos la madrugada del 23 de julio, a los 5 días, el sexto día ya del golpe de Estado, el cuartel de Guardia Civil estaba rodeado. Luego lo explicaremos un poco dónde estaba el cuartel, ¿no? Y se tiraron unos petardos desde una casa de enfrente, que era entonces el Casino El Liberal, unos petardos al patio del cuartel, ¿eh? Entonces los guardias civiles se rindieron, ¿eh? Se les dio la orden de salir con las manos en alto y en camisa, sin guerrera y sin armas, ¿no? Y salieron y fueron ya llevados a una cárcel improvisada que fue en el ayuntamiento. Esa mañana, ya del 23, no sé qué hora sería, un grupo de estos hombres armados vinieron a la parroquia. Pasaron por la casa de Baldomero. ¿Alguien se acuerda de Baldomero, el sacristán? Eso es, el abuelo de Rafaelín Moreno. A pedirle la llave y preguntándole dónde tenían escondidas armas en la parroquia. Este hombre, Baldomero, dijo que allí no había armas, que él no sabía que hubiera allí armas escondidas ni nada. En realidad lo que sí estaban escondidas eran las joyas. Las joyas de las imágenes sí que las había escondido el párroco, pero de eso no preguntaron nada. El caso es que estos escopeteros le dijeron, bueno, como encontremos alguna arma, pues ya sabes dónde vas a ir tú. Es decir, que este hombre hizo un poco una defensa heroica de la parroquia. Este grupo de personas vinieron a la parroquia, la asaltaron, echaron las imágenes abajo, los retablos, y los pusieron todo ahí en la plaza, donde vemos delante de la puerta, y hicieron una hoguera y la quemaron. De ahí parece que se fueron luego a la ermita de Jesús y se hizo lo mismo con la imagen de la Virgen de la Salud y con todo lo que allí había. Alguna gente recogió tablas, de las tablas de las imágenes, de las andas, de los retablos, y se las llevó a su casa para guisar, porque entonces la gente guisaba con lo que podía, con leña, con lo que recogían en el campo. Entonces si había ahí unas tablas que las iban a quemar después, yo me llevo 2 o 3 tablas a mi casa para mañana para poner el puchero. Eso fue luego un motivo por el que algunas familias fueron a la cárcel y duramente castigados, ¿eh? Porque cuando entra el ejército y registra todas las casas del pueblo, en algunas casas todavía quedaba alguna tabla de estas, ¿eh? Así que vino la hora de la venganza. Bueno, pues contado lo de la parroquia, pasamos a la plaza. Pueblo. Aquí, como edificio importante, estaba el ayuntamiento. Un tiempo fue esa casa, antes de ir a donde ahora está. Esta casa donde está la guardería, fue la casa de una familia muy importante del pueblo, que eran bastante ricos, los Páez. En esta, una casita parecida a aquella, estuvo el matadero municipal. Y sobre todo en la casa de enfrente era el pósito. El pósito era un almacén de trigo, era propiedad del ayuntamiento, donde se almacenaba el trigo. El pan era entonces el alimento principal y básico de la gente, del pueblo, ¿no? Y la intención del ayuntamiento era doble. Por un lado, almacenar trigo para cuando llegaba una época de escasez, para regular el precio y que no hubiera subidas del pan, ¿no? Subidas muy fuertes del pan, ¿no? Luego también hacía préstamos de semilla
a pequeños agricultores, pequeños campesinos, que muchos eran arrendatarios, no propietarios, arrendatarios, o que cultivaban un terreno pequeño, a lo mejor al pie de la Serrezuela, que era propiedad del ayuntamiento. Y bueno, pues tenían ahí un poquillo para subsistir. El Pósito ya desapareció como institución municipal, pero en los últimos años, pues ahora hasta 20 años por ahí, el ayuntamiento, el Pósito municipal lo que hacía era préstamos de dinero a muy bajo interés o a casi sin ningún interés al pueblo. Y sobre todo el Hospital de la Caridad, que es donde está la capilla, y el edificio siguiente hasta aquella raya amarilla, donde está ahora el archivo municipal. Eso era un pequeño hospital, un edificio un poco destartalado, que un cura, Antón García de Paredes, me parece que se llamaba, dejó para el pueblo. Su nombre verdadero era el Hospital del Corpus Christi, pero la gente le llamaba La Caridad, porque ahí pues recogían a personas desamparadas, gente que llegaba al pueblo sin tener dónde habitar, y en los años 60 y 50 pues fue el consultorio de la Seguridad Social. Así es que bueno, y ahí detrás ya empieza la Morería, aquella calle, y lo que se llama el barrio de la Morería, aunque el nombre solo lo tiene esa calle, ¿no? Que es donde estaban esas casas que hemos dicho que eran pequeños hormigueros humanos, ¿no? Colmenas también. Joaquín, el torno estaba ahí también, en el Hospital de la Caridad. Pero, el torno, donde dejaban a los niños abandonados. No lo sé dónde estaban. Había en una institución que se llamaba una hijuela de expósitos. Un expósito es un niño que una madre, forzada por la situación de pobreza, se ve obligada a abandonar. Los tornos suelen existir en los conventos, donde están las monjas. Entonces era una ventanilla con una rueda de madera donde tú llegaba la madre de noche a escondida, ponía el niño, giraba y el niño ya sé que estaba dentro del convento y alguna monja lo recogía cuando el bebé lloraba o lo que fuera, ¿no? Pero en Posadas no he sabido yo que hubiera torno. Lo que sí había era una institución municipal que se llamaba Hijuela de Expósitos, sobre todo en el siglo XIX. Porque en las actas del ayuntamiento aparecen los pagos que el ayuntamiento hacía. Esto era una serie de señoras del pueblo, de mujeres, que amamantaban a niños que se quedaban huérfanos, que se quedaban sin padres, o desamparados, o que por una familia muy numerosa se la habían dejado a la abuela y los padres a veces habían tenido que ir al campo a trabajar, etcétera, ¿no? Una hijuela de expósitos, y existió eso no solo en Posadas, en casi todos los pueblos. Pero entonces no había un edificio que se dedicara a eso. Que yo sepa, no. Yo es que he oído hablar personas mayores de torno. Es que yo lo había oído, en más, yo pensaba que el nombre de esta plaza era porque estaba aquí ese edificio de recogida de niños y se había deformado el nombre de expósitos. Apósitos. Es verdad que a esos niños se les llama expósitos. Puede que eso fuera así en el Hospital de la Caridad, pero yo no lo puedo asegurar ni afirmar porque no he encontrado documentación así. Lo que sí he encontrado es esto que he dicho, ¿no? Que incluso hubo un momento en que el ayuntamiento de entonces, que era del último tercio del siglo XX, entonces gobernaban los conservadores y los liberales, que eran los mismos pero con distintos nombres. El ayuntamiento quiso deshacer la hijuela de expósitos y la obligación le obligó a que funcionara. Había hijuela de expósitos en Palma, en Almodóvar. Pero entonces la hijuela esa de expósitos en realidad no era un edificio ni era nada de eso, era que se entregaba a determinadas personas, estos niños. Era una organización del ayuntamiento que hacía esta labor. Pero que yo sepa que hubiera un edificio, no nos consta. De todas maneras, esa institución siempre ha existido. En cuanto haya necesidad de crianza, esa institución siempre ha existido. Donde estuviera la población viviendo, existía. Para que estaba a cargo en este caso, eran los... Hombre, aquí tenemos a Gabriel, aquí un maleno, licenciado en Historia, que precisamente ha investigado este tema y lo ha publicado en la revista, ¿cómo se llama la revista?
el Local Paper, esta revista mensual que sale sobre el pueblo, y publica un artículo sobre este tema. ¿Quieres decir algo sobre...? No, la escuela básicamente estaba en los municipios que eran cabeza de partido. Los cabezas de partido sí tenían una escuela, había niños expósitos que los traían aquí, que era donde aglutinaba, en la calle Aragonés, que es la que, según el callejero Malenia, pues situado, ¿no?, en la calle Federico García Lorca, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hay constancia documental de que había una escuela de expósitos. Traían a los niños de diferentes... O sea que sí que había un edificio que se dedicaba a eso. Claro, físicamente tenía que haber un sitio para hacer. Como yo lo había entendido, era como que se repartían en la familia, ¿no? Había un edificio. Es que él ha investigado el tema y encontró documentación. Eso casa lo que acaba de decir con lo que yo he dicho antes. Que donde quiera que hubiera la necesidad de que se vea a los niños, infantes, llamaban como le llamasen, o los pábulos, el hecho de que fuese cabeza de partido, he dicho antes que era bajo la custodia del juez. Con ese dato. Hay que tener en cuenta que entonces las madres tenían 8, 10, 14 hijos, que la mortalidad era altísima, y muy pocos recursos, y que se le morían la mitad por falta de alimentación. En la época que yo he estudiado, es decir, en la época de la República, he dicho antes que el ayuntamiento repartía pan, garbanzos y tocino, pero también repartía al año 8.000 latas de conserva, de leche condensada, no de conserva, de leche condensada, para alimentar a estos niños. Y se encuentran en el archivo municipal muchas solicitudes de familias así, una madre que dice que está enferma, que tiene fiebre y no puede amamantar a su hijo, y el ayuntamiento le da esta ayuda. O le asigna una ama de leche. O le asigna una ama de leche también, que la había en la escuela. Seguimos. Hacia la calle Blanca. Porque mi padre compartió teca con uno. Si quería. Tenía esta calle, se llamaba calle Ancha, y si vemos la entrada no tiene nada de ancha, al final sí. Y esto dice mucho de la evolución urbanística del pueblo, ¿no? De cómo el pueblo fue creciendo, se le llamó ancha, yo creo que a partir del ayuntamiento hacia allá. Aquí fue donde empezaron los primeros registros de casas, para recoger también armas, porque no solo tenían armas los que vivían en las casas en el campo, también en cualquier casa del pueblo, la manera, aquí había siempre muchos cazadores, muchos términos municipales, sierra, y entonces la manera de proveerse de carne era cazar un conejillo. Entonces, una de las primeras casas que se registró y que aparece en la documentación que yo he manejado es precisamente la primera de aquellas casas que vemos allí en la esquina, donde vivía el bisabuelo y el abuelo de Ángel Ponferrada. Y entregaron su escopeta, no aparece. Pero luego estamos ante esta casa donde vivía la familia Bonilla. Luis Bonilla con sus hermanas vivía aquí. Y este señor, que era un terrateniente, uno de los que tenían tierra, pues por los documentos aparece que era objeto de un cierto rechazo fuerte por parte de los obreros. De manera que aquí se produjo un registro muy intensivo. En uno de los documentos dice que un chaval de 17 años, que había estado trabajando con ellos, estaba durante el registro con una pistola apuntando hacia una de las hermanas. Como la encontremos, como nos engañáis, así, a una de las hermanas. La verdad es que estaba escondido en un techo raso. Él parece que era consciente de que los obreros lo buscarían con mucho ahínco y se escondió ahí. Y estuvo ahí escondido 40 días. Hasta que entró el ejército y entonces ya salió. Después fue una persona que también acusó a mucha gente de delitos y de cosas que él no había visto, no lo había podido ver porque estaba escondido. Las hermanas de noche pues le llevarían de comer o lo que fuera, ¿no? Porque la orden de las patrullas, y esto es muy importante, era que todas las casas, absolutamente todas, estuvieran de día y de noche permanentemente con las puertas, ventanas y balcones abiertos. Hay un hecho que se cuenta de que una familia, una madre y una hija, desde una ventana
de la casa le preguntan a un médico que pasaba, le preguntan a un médico, don Mariano, que cómo estaba su hijo y su hermano, que estaba detenido, eran unos serranos, y desde el balcón le preguntan al médico. Y en ese momento pasaban dos patrulleros y sin más, uno de ellos se vuelve y pega un tiro de escopeta. Afortunadamente por la escopeta sería muy mala, no le causó ningún daño, pero el susto debió ser enorme. Es decir, que la tensión que se vivía era fortísima. Tú vas por aquí con una escopeta y desde un balcón vaya alguien a hablar y lo primero que hace es disparar. Y luego después de disparar preguntar quién era o qué quería, ¿no? Así eran las cosas. Esta casa que, como muchos saben, se llamó siempre la Casa de las Tercias, pues el origen de las tercias, no sé si todo el mundo lo sabe o... Bueno, durante muchos siglos la Iglesia era la recaudadora de impuestos. Esto no se dice en los libros ni en las misas, pero la Iglesia era... Bueno, poco después de aparecer el pueblo por primera vez en un documento en el siglo XIII, a los pocos meses aparece el obispo de Córdoba haciendo préstamos y recaudando en posadas, en las posadas del rey. Así que la Iglesia recogía el 10% de las cosechas. Se llamaba el diezmo. Uno de los mandamientos de la Iglesia dice: pagad diezmo y primicia a la Iglesia de Dios. Bueno, el obispo con esta cosecha hacía tres partes. Una era para el rey, otra era para el obispado y otra para la parroquia. La parroquia era dueña de casas en el pueblo que se llamaba la fábrica de la Iglesia. La última que hemos conocido de estas casas propiedad de la Iglesia estaba en la calle Doña Marina y tenía en la puerta, por encima del dintel de la puerta, un escudo que era como, no sé, como una media esfera y encima una cruz. ¿Entera la esfera? Sabemos dónde está eso, y el anticuario, uno que hay por cerca de... Bueno, no está Manolo Romero, porque fuimos a la carretera de Hornachuela a Palma del Río. Ahí está y la venden, claro. Bueno, pues esto eran las tercias. Y esto fue cuando ya entra el ejército en el pueblo, y durante el franquismo fue una de las 3 cárceles que hubo. Porque Posada, al ser también cabeza del partido judicial, venían también presos de otros pueblos, de Fuente Palmera sobre todo, y quizás también de Almodóvar, de Palma no sé. Entonces esto fue cárcel. Y Diego Cardoso, que escribió un relato que se llama Habla mi memoria, cuenta cómo él pasaba por aquí cuando iba a trabajar, y un día de los que pasa le dieron unas voces de las ventanas y le decían: Diego, dime a Dios que esta noche me fusilan. Y otro hecho que ocurrió también aquí fue que uno de los presos, que se llamaba Onofre Soto, barranquero, pues estando ahí preso, la cárcel se llovía, el tejado estaba en mal estado, y esto aparece también en los documentos. Y llega otro preso que venía del cuartel de declarar, y según la mente venía caliente, volvía caliente, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir, no? Pues Onofre le preguntó: ¿te han preguntado por mí? Y le dijo el otro, no recuerdo el nombre, le dijo: sí, me han dicho que te llamarán mañana. Esa noche Onofre, con una cuchilla de afeitar, se cortó el cuello, se cortó la arteria del brazo, se cortó el vientre, se suicidó de esa manera, ¿no? No obstante, cuando descubrieron que estaba desangrándose, pues vinieron corriendo a tomarle declaración a ver a quién podía acusar. Y como natural, pues falleció, ¿no? En el Consejo de Guerra está hasta la foto de la cuchilla de afeitar con la que se suicidó. Seguimos. Del pueblo, que eran dueños de un molino que había en el río, un molino harinero. Uno de ellos había sido juez, y tenían otras propiedades de tierra y la Cerrezuela, etc. Y entonces, después del registro de esta casa, que es donde hemos parado antes, vinieron a registrar aquí. Muchas de las casas de estas casas de los labradores, de los agricultores, como
se puede observar, estaban en las esquinas. Aquella, por ejemplo, esta también. ¿Por qué? No era una casualidad. Era porque la casa tenía dos partes. La parte, digamos, noble, habitable, era la entrada principal. Pero por la calle adjunta era la entrada de labor, por donde entraban los animales, que se guardaban en las casas, por donde entraban los trabajadores, incluso las criadas podían tener habitaciones donde dormían, donde se guardaban los productos de la matanza o de la cosecha, el trigo, el aceite, el tocino, el jamón, el chorizo, todo eso, ¿no? Eso era una distribución muy racional, muy bien pensada, ¿no? E incluso yo he constatado que en algunas casas, muy pocas, de estas familias, que no serían en Posada más de 15 familias, no estaban en una esquina, tenían al lado la casa contigua, que hacía esa otra función de la casa de labor. El caso es que las patrullas, dice algunos documentos que eran más de 200 hombres, vinieron a hacer el registro aquí. Claro, esta familia, pues no sé si esperaban esto. El hecho es que dos hermanos desde los balcones aparecieron con sus escopetas en la mano y es lógico que pretendieran defender su casa, ¿no? Entonces, por esa calle, unos saltaron las tapias del fondo de la casa y consiguieron entrar. Y al final se vieron obligados a someterse, a rendirse, ¿no? Ahí vivían la madre, porque eran palacios, tenían el apellido repetido, lo cual significa que entre familiares estaban casados, emparentados, y hermanas. Entonces, a dos de ellos los sacaron por esta puerta, aquí, mientras le apuntaban con las armas. Entre los muchos que había una familia, uno de ellos que habían trabajado con ellos en el campo y habían sido despedidos por una cuestión de jornales. Era una familia de apellido Pavón, dos hermanos Pavón. Uno de ellos parece que era encargadillo o manijero, ¿no? Como se decía también. El caso es que aquí en esta puerta se produjo un momento de extrema tensión. No sé cómo, ni tampoco qué fue la discusión. El hecho es que se produjo un disparo, mató a uno de ellos, inmediatamente otro disparo y mató al otro. Los dos ahí, chorreando sangre, cayeron al suelo, mientras aquí había tantísimos hombres armados. Se da el caso, y aparece así en los documentos, en los consejos de guerra, que dos de ellos, al ver la sangre correr abajo, se aflotaron, dos de los escopeteros. Inmediatamente, imaginaros la escena, pues salió la madre, la hermana, llorando, en fin, una escena terrorífica, ¿no? Terrorífica. Fueron las primeras víctimas, digamos, por parte de la derecha, de este enfrentamiento social que fue la guerra. Estamos todavía en el momento del golpe de Estado. La Guardia Civil todavía no se ha rendido. Por eso los primeros registros empiezan por esta calle, porque esto está lejos del cuartel. Ahora veremos el cuartel donde estaba, en la esquina de tu madre, de Magdalena, de la tienda de tu madre. Y claro, desde allí no pueden disparar aquí. Por eso los primeros registros se hicieron por aquí, también por la calle Gaitán. Así que este fue un sitio terrible. Uno de los hermanos, el más pequeño, que se llamaba Juan, que tenía 15 años, se lo llevaron preso. Y estando preso, pues podemos imaginar, moría dos de sus hermanos de esa manera. Luego lo dejaron libre y pudo salvarse y vivió en Posadas mucho tiempo. Seguimos entonces para el ayuntamiento. Este era el Casino del Progreso. Bueno, el ayuntamiento también no se salvó. El ayuntamiento, lo primero que se fue es la primera cárcel improvisada. Cuando se rinde la Guardia Civil, la noche del 23 de julio, sobre la 1:30 de la madrugada de la noche, pues las guardias civiles en manga de camisa, como hemos dicho antes,
fueron traídos al ayuntamiento y encerrados en el salón de plenos. Ahí estaban los 13 guardias civiles. Cuando ese día por la mañana, 23 de julio de 1936, yo en el libro pongo un día para la historia, porque sobre las 8 de la mañana o 9 por ahí estaban algunos presos que estaban en donde está el parque infantil, en el dispensario antipalúdico, que era la otra cárcel. Allí estaban los señoritos y aquí los guardias civiles, ¿no? Algunas criadas de estos señores le estaban trayendo el desayuno cuando se oyó un estampido lejano. ¡Bum! Al poco rato otro. Eso creó una alarma, hizo crecer la alarma, porque en la gente en ese momento había un sentimiento de triunfo porque habían conseguido rendir a la Guardia Civil y dominar la situación. Es decir, habían vencido el golpe de Estado, ¿no? Pero esa euforia dio lugar a la quema de las iglesias también, como ya hemos contado. Pero no estaba todo tan seguro, porque ¿qué pasaba en Palma del Río, en Los Nachuelos, en Almodóvar, en Fuente Palmera? A cabo de un cuarto de hora de oír esos estampidos, que fueron varios, llegaron corriendo un puesto de guardia que habían establecido en el puente del Guadiato, con bicicletas, llegaron corriendo gritando que están bombardeando Almodóvar, que vienen para acá, que están bombardeando. El hecho es que una columna de señoritos y del ejército y de guardias civiles que había salido de Córdoba estaban atacando el pueblo de Almodóvar, dieron un cañonazo que fue a dar en una de las torres del castillo, otro cañonazo dio en el campanario donde está el reloj del ayuntamiento de Almodóvar y tomaron Almodóvar. Entonces lo inmediato es que venían para acá, a cañonazo limpio. Estos hombres corriendo por el pueblo buscando a los del comité y dando gritos hicieron crecer mucho más la alarma. Todo el mundo al campo, todo el mundo al campo. Y entonces la gente, pues corriendo, saliendo por las salidas del pueblo, unos para el río, otros para Serrezuela, otros para Rivero, pues imaginaron madres con niños en brazos, ancianos, desvalidos, enfermos, todo el mundo corriendo, un caos tremendo, ¿no? Un caos horroroso. En medio de ese caos, un grupo de escopeteros vienen aquí había un puesto de guardia en el ayuntamiento, se van por las ventanas del salón de pleno, se lían a tiros con la Guardia Civil. Entonces, quedaron 3 guardias civiles vivos. Es decir, no fue un fusilamiento formal en el que se ponen los reos en fila y los otros con fusiles. No, es que fue un tiro por aquí, otro por allí, otro por allí. Hasta el punto que uno de los guardias pues se dejó caer al suelo, le cayó otro encima y se salvó. El guardia Torres. Entonces, esa fue una masacre que marcó al pueblo ya por muchos años. Pero es que de aquí se fueron al dispensario, que estaba ahí detrás, donde hemos visto, e hicieron lo mismo con unas 50 o 52 personas que había ahí, que bastantes de ellos eran terratenientes, pero otros eran simples trabajadores fieles a su amo, como se decía, fijaros en la expresión. Fulano de tal es fiel a su amo. Tenían amo, ¿no? Eso significa mucho, al menos para mí. Entonces, se liaron a tiro allí también. Murieron 49 personas. Y, aparte de los 3 que quedaron aquí vivos, uno de ellos herido, allí quedó otro vivo con un hachazo en la cabeza, porque algunos que no tenían escopeta lo remachaban a hachazo. Incluso uno que pudo escaparse por la puerta salió corriendo y otros lo persiguieron por aquí en una calle hasta que lo encontraron en una casa y allí en el patio también lo mataron, ¿no? Esto fue como 2 días después de los primeros muertes que ya hemos contado allí. ¿El del hachazo, perdona, que era Aranda? Aranda. Sí. Francisco Aranda. Sí, sí. ¿Pero que era en la cabeza o en la espalda? Bueno, parece que dicen en la cabeza. Yo es que me lo dijo es que era en la espalda que habían apoyado el hacha en la espalda después de pegarle un tiro. Bueno, pues mejor documento que ese no hay ninguno. Si lo dice el mismo. El caso es que ese hombre que se salvó y fue
fue curado, tanto ese como el guardia civil que quedó herido fue curado por el médico Alfredo Herrera Siles, que era un médico joven, 35 años, soltero, hijo del pueblo, al que la gente era director del hospital de la Caridad y a la gente le llamaba el médico de los pobres. Había sido también presidente del Ateneo y era un hombre liberal y aparte de culto porque era médico, ¿no? Este médico fue fusilado el primer día en cuanto entra al ejército, cuando había curado precisamente a personas de derecha, había atendido a todo el mundo, ¿no? Parece ser una gran persona y aparte de su profesión era un hombre de gran humanidad, ¿no? Pero en fin, así son las guerras. Bueno, pues seguimos, ¿no? Donde también ocurrieron cosas de importancia. Justo este era el cuartel de la Guardia Civil, que tiene una fachada grande y que llega, pues todo lo que veis de este edificio, ¿no? Son por lo menos 60 metros ahí, porque no solamente está la Guardia Civil, sino las viviendas de sus familias, como ahora ocurre en cualquier otro cuartel. En cambio, este edificio, que está muy parecido, cuando se reconstruyó, como era una de las casas con cierta protección oficial, pues se conservó la fachada, ¿no? Ángel nos lo va a enseñar. Esto era el Casino El Liberal. Así que estaba el Casino del Progreso en la plaza que hemos visto, que era el casino de la derecha, y el Casino del Liberal, que era pues de la parte de la población industrial, pequeños artesanos, etcétera. Ese edificio. ¿Esa casa hasta o en pie hasta...? Sí, no hace... Bueno, puede hacer 15 o 20 años, ¿no? No más, 30. 30. Sí. 30, estaba yo sin casa cuando... Eso es. Se derribaron. Y en cambio, en aquel edificio que tiene 3 plantas, bajo y 3 plantas, que sobresale, ahí había una casa de 2 plantas, que era la cárcel, cárcel del partido judicial. Entonces, allí en esta cárcel es donde fueron encerrados los líderes sindicales, sobre todo, cuando la Guardia Civil los detuvo el día 19, el día 19 de julio detuvo a estos hombres para que, digamos, las organizaciones sindicales, sobre todo los 2 sindicatos jornaleros que había, Alianza Obrera y el Sindicato Anarquista, descabezados de esos dirigentes, no se organizaron, pero ocurrió lo contrario, que sí se organizaron, ¿no? Y según la documentación de las instrucciones del general Mola, pues estos hombres luego, una vez que el golpe hubiera triunfado, iban a ser fusilados. Vamos, que eso está, no es que lo diga yo, es que lo dicen los historiadores que han investigado los documentos militares. Entre el 19 que los detienen y el 22, pues la Guardia Civil, que se había cuartelado desde aquí, y desde aquí ya veis, hay un tiro que por lo visto dio en una de las ventanas del casino. La Guardia Civil desde los balcones, desde la azotea, batían desde ahí hasta el kiosco y el paseo. Por lo tanto, de día nadie podía acercarse, de noche sí que hubo intentos de acercarse al cuartel, que luego contaremos. El hecho es que cómo liberar a los dirigentes sindicales que estaban presos. A alguien se le ocurrió que esa casa, por la parte de atrás, da a una casa de la calle Gaitán. Se fueron allí y abrieron un agujero en una pared y por ahí pudieron entrar en la cárcel y liberar a sus compañeros. Cuando los municipales que estaban allí, que eran 2 municipales más el jefe de la cárcel, vieron lo que estaba pasando, salieron corriendo y se refugiaron aquí en el cuartel. Luego, una vez vencido el golpe de Estado, lo que llamo el periodo revolucionario, desde el 23 de julio al 36 de agosto, el 10 de agosto... 36 de agosto, no 26. 36... Del 36. Bueno, la lengua se me traba, ¿no? Mucho rato ya. El 10 de agosto habían detenido un coche
que venía por la carretera de Sevilla, Tornachuelos, ¿no? Un puesto que había de obreros en Hornachuelos, avisaron de que venía un coche para acá y lo detuvieron en la estación, en el cruce de carreteras, ¿no? Lo registraron el coche y parece que encontraron unas armas y entonces lo metieron en la cárcel. Estos hombres decían que venían de Lora y que eran el comité republicano de Lora que venía huyendo porque el ejército estaba allí entrando. Entonces, no obstante, los metieron en la cárcel, porque el caos que había era tan fuerte que los que dirigían el comité no estaban seguros de que un escopetero cometiera una barbaridad, como realmente ocurrió. Eso había ocurrido varios días antes, y esa noche del 10 de agosto, aparte de eso, había detenidos también en la cárcel algunos hombres de Posada. Entre ellos estaba Rafael Pérez Gallardo, que era como encargado de uno de estos señoritos, de Pepito Vargas. Entonces, en la madrugada de ese 10 de agosto, un grupo de escopeteros, por su propia cuenta y riesgo, sin avisar para nada al comité que no había quien le hiciera caso, llegaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que se los llevaban. El carcelero dijo que su obligación era custodiar aquello y que mientras no trajeran un documento firmado y sellado por el comité, no dejaba salir a nadie. Pero claro, lo amenazaron a él y se vio forzado. Entonces dejó que salieran, que sacaran a 7, que los llevaron por la carretera de Villaviciosa, y al llegar donde está el puente de la carretera, a la derecha había una cantera que ahora está tapada, y ahí los fusilaron. Volvieron y recogieron a los que quedaban, entre los cuales estaba ese que hemos dicho, al cual le querían obligar a que dijera dónde estaba su señorito, porque ese señorito no lo encontraron, no estaba apresado, no había muerto en el dispensario. Parece ser que había huido a Córdoba y allí se salvó. Y entonces estaba también otra persona, uno que era tenía un comercio, pero era también un poco de derecha, ¿no? Y sobre todo estaban los guardias, 2 de los guardias heridos de Moratalla. A estos los sacaron también y los llevaron al mismo sitio. A este pobre hombre que no sabía dónde estaba su señorito y que no podía decir dónde estaba, pues aparecen los documentos como fue el fusilamiento, ¿no? El pobre hombre, pues, imaginaros, decía que no sabía, pero él no lo sabía. Y ya en frente del pelotón, ahí sí que hubo fusilamiento en regla, en frente del pelotón se sacó el pañuelo y la petaca donde llevaban el tabaco a granel del bolsillo, y le dijo a los del pelotón: por favor, llevarle esto a mi hijo, y por favor, apuntar bien y no me hagáis sufrir. Es espeluznante, cuando esto se lee en los documentos, pues te pone el vello de punta y a veces pues se te saltan las lágrimas, ¿no? Bueno, estoy haciendo estudios después de la guerra y de lo que mataron, cómo hicieron y cuando mataron a toda la gente de aquí de Posada. Sí, claro. ¿El qué? Sí, ya hace unos años, porque yo tengo 200, pero claro, esa parte no es lo que estamos contando. Eso es lo que te digo, que si lo haya contado por día. Está en el libro, pero bueno, si un día queréis que hagamos una charla, una reunión, podemos hacerla. Entre los... Esto se ha hecho 2 veces. Entre este segundo grupo iba el cabo de la Guardia Civil de Moratalla y otro guardia. Y también se produjo una escena terrible, porque este hombre, el cabo de la Guardia Civil, pues se puso a suplicar y le decía al pelotón que tenía 3 o 4 hijos y que se iban a quedar huérfanos y que tal y cual, en fin, medio llorando, ¿no? Y bueno, pues alguno del pelotón, bueno, pues vale, yo te perdono, y yo te perdono. Pero uno del pelotón dijo: pues yo no te perdono. Acuérdate cuando me cogiste, me llevaste al cuartel y un hurón que yo tenía, un hurón, ¿sabes lo que es?
me lo mataste en la cara a golpe. Y entonces se produjo el fusilamiento. Es decir, ese era terrible. Esto, como he dicho, fue el 10 de agosto. En cambio, en este vamos a hablar un poco del edificio del Casino El Liberal. En la noche del 22 de julio habían venido gente de Palma y de Peñaflor a ayudar a los de Posadas a vencer a la Guardia Civil. Desde ahí, desde la azotea, se tiraron unos petardos al cuartel. La Guardia Civil, ya pensando en que eso pudiera ocurrir, había hecho también un agujero con la casa siguiente, y por ahí salieron sus mujeres y sus hijos. Allí en la casa vivía Rafael Benavides Rossi, que murió en el dispensario, era una de las familias ricas del pueblo. Entonces, cuando tiraron los petardos, no se sabe si los petardos los trajeron estas personas de Peñaflor y Palma, porque aquí había una familia que le llamaban los Chocas, que sacaban piedras de las canteras de la Cerrezuela y tenían dinamita, tenían explosivos. No se sabe si los explosivos fueron los que trajeron o estos, eso no aparece. El caso es que cuando tiraron los petardos, pues la Guardia Civil se rindió. Inmediatamente después de coger a los guardias civiles, que los llevaron en fila y en manga de camisa con los brazos en alto por aquí hasta el ayuntamiento, lo encerraron en el salón de pleno. Dice un documento que uno de los presentes, de los escopeteros, intentó agredir a un guardia civil, ¿no? Pero los demás se lo impidieron. La Guardia Civil actuaba con mucha dureza contra pequeños delitos que los obreros parados pasando hambre cometían, como era, por ejemplo, cazar un conejo con una trampa, con un lazo. Eso estaba fuera de la ley. Entonces, pues la puede cazar el señorito con su escopeta y su licencia de armas, pero un pobre desgraciado que está pasando hambre no puede coger un conejo así. Y lo trataban con una dureza tremenda, como ya hemos contado con el cabo de Moratalla. Bueno, pues seguimos, ¿no? Lo que ahora vemos que son dos casas era una sola, la casa número 78. Ahí vivía Juan Lara, que era zapatero, y estaba casado con una hermana del cura Leovigildo Ábalos, que vivía arriba. Había una señora que lo cuidaba, María, la del cura, le decían. Supongo que era la que le lavaba los calzoncillos, ¿no? El caso es que en la noche del 22, estando la Guardia Civil en el cuartel, como ya hemos dicho, batiendo toda esta zona con sus rifles, con las luces medio apagadas, o creo que quizás rotas las pocas que hubiera, porque entonces el alumbrado público era muy escaso, ¿no? Aunque ya era eléctrico, ¿no? Pues una masa de obreros, de estos escopeteros, estaban en la esquina, en esta esquina, en esa esquina, pasándose de un lado a otro, escondiéndose en la entrada a la casa, ¿no? Con la Guardia Civil, cuando por uno de estos balcones salió el cura y le disparó a los obreros. Había algunos que estaban en los tejados de estas otras casas y vieron el fogonazo. Entonces echaron la puerta abajo, no en esta puerta sino en la siguiente, tras el zaguán, están los agujeros que hizo los disparos para abrirla. Sacaron al cura y aquí parece ser que más o menos por aquí fue fusilado inmediatamente. El cuñado, que también estaba, porque existe la duda si el que disparó fue el cuñado, pero el que vivía arriba era él. Eso es, pero, el cuñado salió corriendo y se refugió en una casa por ahí en la calle Gaitán, y también lo buscaron hasta que lo encontraron y también murió. Es curioso que cuando el obispado cuenta estas cosas, no cuenta esto, por supuesto, esto lo ignora, quieren hacer santo también a este cura, porque hace poco han sacado del cementerio a las 6 mujeres que fueron fusiladas, matadas, una crueldad tremenda, y arrojadas al pozo de la mina de Calamón. El obispado las ha sacado y las quiere beatificar, pero del cura no. El cura aparece en la foto y también dice que fue un mártir de la iglesia de la guerra,
pero nunca dicen que disparó contra los obreros. Eso no lo cuentan. Bueno, seguimos. Durante los registros que los escopeteros hacían en las casas, pues en algún caso pensaron que alguien podía haber escondido su escopeta o su rifle, porque la familia con cierto nivel económico tenía el rifle, que es el arma que se usa buenos días, el arma que se usa en las monterías para matar ciervos, jabalíes, etc. Entonces, cuando hacían un registro en la casa, había un señor especialista en pozos. Era un especialista en hacer y arreglar los pozos. Casi todas las casas tenían pozos, y entonces con un espejo conseguía que los rayos de sol, que la luz de sol entrara hasta el fondo del pozo, a ver si había algún paquete o un objeto extraño allí que pudiera ser la escopeta que había escondido el dueño de la casa. Y había otro que encabezaba la patrulla que registraba, y recibió el apodo de a ver si me acuerdo el apellido, Pecheter de los registros. Bueno, no hemos parado aquí porque la verdad es que en una situación como esa, imagínense 7.500 habitantes, más o menos como ahora, pero si había 800 hombres en armas, el caos es terrible, y además sin nadie que mandara y que fuera obedecido, porque que mandara sí había, ¿no? El jefe de las patrullas, que como he dicho, hubo 3. El día 23, cuando se producen las matanzas del ayuntamiento y del dispensario, y la gente volvió de la sierra porque el ejército no pasó de Almodóvar, hubo una reunión terrible del comité, culpándose unos a otros de lo que había pasado y que ya no tenía remedio. Los asesinatos ya no tenían remedio, nadie puede devolverle la vida a un fusilado, y entonces destituyeron a Bartolomé Jodas y nombraron jefe de la patrulla a Torronteras, un hombre que tampoco conseguía hacerse obedecer, y que cuando se sacaron de la cárcel a estos 11 que fusilaron en la Cerrezuela, también fue destituido y nombraron jefe de la patrulla a Ángel Gómez. Es decir, que el caos es inimaginable. Y la prueba está aquí. Aquí hay un impacto de balas. ¿Cómo fue lo que pasó aquí? No lo sé. Pero ahora podéis verlo en pasar. Joaquín, yo quería hacer la puntualización que tú al principio ya he hecho referencia, pero es que cada vez que escucho la palabra escopetero, cuando también en los escritos y en las cosas que ha escrito hace la distinción y la diferenciación de miliciano en Palma del Río. Es decir, tú ya has hecho tu apreciación del por qué le da el sentido de escopetero, pero después, al analizar cuál era la coyuntura, cuál era el momento, que había 800 personas en armas, sublevadas, aunque tuvieran hachas, tuvieran horquetas y estuvieran escopetas. Pero para mí son milicianos. Sí, y es tan adecuada esa palabra como la otra. Por eso, ya está. Las palabras, si algunas tienen un sentido peyorativo, es porque la imaginación algunos se las damos. No, o porque no les alcanza con los conocimientos que tienen a saber la distinción que puede tener entre escopetero y miliciano. Por ejemplo, es como inmigrante. Exacto. En inmigrante siempre pensamos en alguien delincuente. ¿Por qué? Pero vamos. Entonces, el decir escopetero es que algunos tenían escopetas, eso lo hemos explicado ya, pero es tan correcto llamarlos milicianos, que más o menos viene a significar un ejército espontáneo, no organizado, no a las órdenes de un Estado y de un gobierno, una milicia popular. Gracias. Bueno, seguimos. Gracias. Vamos al paso. Hola, Ana. Vamos al paso de Cristo, como todos saben, en el Colegio Jesús. En 1936 estaba recién terminado de construir, recién. Tanto el colegio como la casa del conserje, que es esta, aunque aquí siempre se la llama la casa del jardinero, porque ha vivido el jardinero, pero en realidad esto es parte de la misma construcción. Lo que el colegio no tenía todavía era muebles, mobiliarios, pupitres para los alumnos,
y el ayuntamiento había hecho ya la petición. El caso es que como edificio recién terminado de construir y tanta gente armada por el pueblo, pues esto fue el cuartel de las patrullas, de las 20 y tantas patrullas de milicianos o escopeteros, como queramos llamar. Y la casa del guarda era donde estaba el jefe, que tenía una pequeña oficina, establecía los turnos de guardia, ¿no? Joaquín, perdona, ¿y qué estaba tal como está ahora? No, era solo las 4 aulas de abajo, las 4 aulas de arriba, la parte de atrás no, eso se hizo después, y era solo lo que es el edificio de colegio y el patio. Terminada la guerra, bueno, hay un documento en el que dice que cuando el ejército toma Posadas, que es el 29 de agosto, sale una columna desde Palma del Río hacia Posadas y otra desde Córdoba, y más o menos desde el puente del Guadiato, en un tren, desde allí cañonearon Posadas, y en un documento dicen que un obús, una bomba de cañón, cayó cerca del colegio y produjo algunos daños. Yo después nunca he visto, vamos, yo desde niño no he visto que hubiera esto algún tipo de daño. El caso es que cayó, como hemos dicho antes, ese barrio de casas que hay ahí no existía. Eso era el llano de Jesús, ahí se jugaba al fútbol o se ponía la era para sacar el trigo en el verano, ¿no? Entonces, entre el colegio y la casa del conserje, estuvieron las patrullas aquí. Un hecho que también ocurre, está escrito en los documentos, es que un militar retirado que había en Posadas, que le decían el suboficial, recomendó al jefe de las patrullas que los patrulleros que no estuvieran de guardia depositaran sus armas en el cuartel, para que no ocurrieran esos hechos de que el que tiene un arma en el momento más inesperado la usa, como ya hemos contado. Pero eso no se consiguió. La indisciplina era la nota característica de este ejército, que más parecía a lo que se suele decir, el ejército de Pancho Villa. Tanto es así que los cabos, el cabo que mandaba, que algunos de ellos los tenemos identificados porque aparecen en los consejos de guerra, era cabo de la patrulla número 15. Tenían que llevar un brazalete, y algunos dicen, yo no me pongo eso. No se lo ponían y no les pasaba nada. Bueno, aquí cerca tenemos la ermita de Jesús, que todos conocen. La ermita también fue asaltada y las imágenes y los retablos destruidos, y se sacaron al paseo, que entonces era todo albero, y se quemaron, ¿no? Se quemaron ahí. Incluso hay una leyenda de una cierta persona del pueblo, que no nombraré, pero estos son comentarios, digamos, de boca, orales, que jugó al fútbol con la cabeza de la Virgen de la Salud, que a fin de cuentas no es nada más que una imagen de madera, No hagamos historia. Incluso más, la Virgen de la Salud tiene una leyenda que no sé si es momento oportuno queréis conocer. Vamos, una leyenda, una historia, ¿queréis conocerla un poco? ¿Sí? Bueno, pues tenemos que dar un salto en el tiempo hacia atrás, y nos vamos a 1648. Entonces nace una epidemia de peste en Sevilla. 48. La peste, los curas le llamaban la cólera de Dios. En la primavera de 1648 en Sevilla murió la mitad de la población. Se calcula que fueron unas 60.000 personas. Hay historiadores que dicen que más, que eran 150.000 los habitantes y murieron 75.000. Otros quizás más prudentes dicen que murieron unos 60.000. Bueno, pues como era un castigo de Dios, los curas en Sevilla organizaban actos multitudinarios para pedir perdón a Dios y que nos salvemos. En las afueras de Sevilla, se situaron unos solares que le llamaban carneros, porque allí llevaban a los muertos
Hubo días que murieron 4.000 personas. Llevaban a los cadáveres y los arrojaban allí, echaban tierra, los carneros, la carne, ¿no? En torno al día del Corpus. Pues los curas organizaban actos multitudinarios, misas, procesiones, etcétera, etcétera. Hoy se sabe que la peste la produce un microbio, una bacteria o un virus, y que empieza... lo primero es que las ratas son portadoras de ese virus, de ese microbio. No sé si es un virus, una bacteria, un protozoo, lo que sea. Las ratas son portadoras. Entonces había mucha abundancia de ratas y las ratas llevan pulgas. La pulga le pica a la rata y chupa su sangre. De la rata salta a la persona y le vuelve a picar y le inocula el microbio y se le produce la peste. Se llama entonces peste bubónica porque le produce unas pupas, unas bubas en la axila, en la ingle, en los ganglios linfáticos. Pero luego esa persona que hasta que se muere está exhalando por la respiración el microbio. Y el contagio ya es no de rata a persona, sino de persona a persona. Solo que la enfermedad adquiere una característica diferente. Es la peste neumónica en los pulmones. El microbio se aloja en los pulmones y produce la muerte, ¿no? Entonces, con los actos multitudinarios organizados por los curas, las procesiones, las misas, etcétera, pues se intensificaba el contagio. Esa peste subió, era procedente de Valencia en un barco, llegó por las costas hasta Sevilla. De Sevilla subió por el valle del Guadalquivir, llegó hasta la provincia de Jaén, por supuesto, llegó a Posadas. Pero en 1658 parece que la peste aflojó un poco en Posadas y se atribuyó a que una imagen de una virgen que venía subida en un burro que traían desde Granada, que parece que iba camino de Sevilla, pues ella la que había traído la salud al pueblo, ¿no? Y de ahí pues Virgen de la Salud. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo otro que estábamos contando. El caso es que la ermita, como hemos dicho, fue asaltada y convertida en alojamiento de refugiados. Posadas fue un embudo donde vinieron a confluir en refugiados que huían de los pueblos vecinos, incluso de algunos pueblos lejanos de la provincia de Sevilla. Porque Posadas fue el último pueblo en caer en poder del ejército en la línea que va de Sevilla a Córdoba por el ferrocarril. El ferrocarril era muy importante para el ejército para transportar los convoyes militares, para transportar a los soldados, cañones, etcétera. Entonces, aparte de que por la carretera esa zona ya la controlaba el ejército, pues el ejército ya controlaba hasta Palma y hasta Almodóvar. Hornachuelos está un poco retirado y entonces importaba mucho que cayera en Posadas, ¿no? Entonces, en el Colegio de Jesús fue refugio de estas personas que llegaron hasta Posadas con nada, con lo puesto, con el niño, el bebé en brazos, como ahora está Laura, o con el padre enfermo, el anciano, o como podían, ¿no? Sin comida. Se instaló también una cocina para dar de comer a esta gente, una preocupación constante del comité y sobre todo del que había sido alcalde, el mellizo, era que la gente pudiera comer, porque con la situación de guerra en que se estaba, no había transporte, no circulaba el correo, ni el teléfono, ni los bancos, ni había dinero. El pueblo estaba aislado, cada pueblo era una república pequeña aislada. Entonces requisaron todas las despensas de la familia pudiente que tenían despensas y se instaló un economato en el convento de Basilio, que luego pasaremos. Y todas las familias tenían que pasar en cola a proveerse de allí y se repartía lo que había entre todo el pueblo. Eso fue una preocupación constante y no solo ocurrió en Posadas, ocurrió en todos sitios donde la situación fue parecida. Por ejemplo, en Palma del Río, una mañana estaba la gente en cola para proveerse de esta ración de comida, de esta ración de alimentos, cuando llegó una avioneta y tiró una bomba. Murieron 2 mujeres que estaban en la cola.
esa noche a los presos de derecha que tenían en la cárcel los palmeños los sacaron y los mataron a todos. Entonces, la ermita de Jesús fue otro escenario, digamos, señalado, que también, digamos, la derecha luego pues multiplicó mucho el hecho de que se quemara la imagen de la Virgen, que tenía pues 300 años de antigüedad. Venga, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? Nos vamos por la calle Gaitán. Esta casa que tenemos enfrente, como veis, tiene una magnífica fachada con 5 balcones. No está en una esquina, pero sí que por detrás llegaba a lo que entonces era la Redonda, y ahí se entraba la casa de la voz. Manuel García era uno de Almodóvar, García Benavides, que fue también, además de propietario agrícola, pues fue industrial en varias cosas, fábricas de harina, cuando se implantó la electricidad también. Entonces, esta era una familia puntera también, uno de ellos había sido juez. Entonces, en los registros veis también que esta no estaba bajo el fuego del cuartel. Entonces, aquí se produjo un registro. Aquí es donde se produjo esa anécdota que he contado, el que dijo que tenía 800 hombres a su espalda, que le pusieron una copita de vino y una tapita de jamón, que probablemente no había probado en su vida el jamón. En el registro que se hizo aquí, 2 hermanos, desde los balcones, eran 3 hermanos, desde los balcones con sus escopetas también pretendían defender su casa, lo cual no es ninguna deshonra ni lo haríamos quizás cualquiera, ¿no? Es que hay algunas familias que niegan que su familia hiciera eso, cuando en los documentos que yo he visto, en los contratos de guerra, aparece que sí. Bueno, pues mire usted, sí, tampoco es ningún problema. El caso es que mientras 2 hermanos estaban en los balcones, y aquí pues podemos imaginar 80, 100 o 200 personas, algunos con escopeta, una de las hermanas que tenía, soltera, abrió una de las ventanas. Entonces, uno de los escopeteros disparó y le dio un tiro en el vientre, un tiro de escopeta. Y ya abrieron las puertas y digamos que se rindieron y pidieron que, bueno, antes empezaron a dar voces diciendo que viniera un médico, pero los que habían protagonizado el hecho y los que estaban aquí dijeron que mientras no se rindieran no venía el médico. Así que cuando ellos ya bajaron, entregaron la escopeta y los detuvieron, vino el médico que hemos nombrado, Alfredo Herrera, el médico joven, y curó a la hermana, y esa señora vivió aquí toda la vida, murió ya de puro vieja, ¿no? No sé si su nombre era María Luisa García. El caso es que de los 2 hermanos mayores, los llevaron al dispensario. Uno de ellos, Rafael, era estudiante de medicina. En Posada ha sido conocido toda la vida por Rafaelito García, hermano de José María García, el anterior cronista de Posada. Entonces, estando ya detenido allí, dijeron a alguien, bueno, alguien tiene que ir a curar a la hermana herida y tal y cual, y entonces dijeron, pues que vaya su hermano. Entonces, acompañado por 2 escopeteros, hermanos detenidos. Seguramente sería curarla después del médico, pero bueno, eso no aparece. El caso es que con ese ir y venir a curar a la hermana, ya le permitieron que se quedara aquí. Mientras que su otro hermano mayor, sí quedó en el dispensario y murió allí. De modo que este se salvó por esa carambola, y el otro hermano más pequeño, que era José María. Aquel edificio, más la calle, más la capilla de la Vera Cruz, ahí está, ahora lo podemos ver allí. Era entonces un colegio de niñas, pero no del Estado. Era un colegio que habían fundado 2 hermanos curas, los hermanos Gaitán, que, bueno, uno de ellos era prestamista en Belmes, además de curar era banquero, prestaba dinero a interés, no a rédito. Y dejaron en su testamento, porque ellos habían nacido aquí, su padre había sido escribano, porque ahora es un notario en Posada, y dejaron su herencia para hacer un colegio para la educación del delicado sexo. Aparece así en su testamento. No solo para niños de Posada, sino también de pueblos cercanos. El edificio, que llegaba
casi hasta la redonda, pues no solamente tenía 2 aulas grandes, sino también vivienda para 2 maestras, huerto y yo qué sé cuánto más, aparte de capilla, ¿no? Bueno, por aquellos días de anticlericalismo acentuado, también esa capilla sufrió el asalto, ¿eh? Fue asaltada y sacaron en medio de la calle, que la calle entonces estaba de piedra, empedrada, y se hizo un fuego, ¿no? En medio de ese acto de fuego estaba entre la gente que había entrado allí, porque siempre cuando ocurren estas cosas siempre hay curiosos. Un personaje conocido en el pueblo como Manolillo, el de las tortas, era un hombre que con un canasto en el brazo iba por las calles vendiendo los dulces que hacían en las confiterías, sobre todo tortas y negritos. Bueno, entonces no creo que existieran los negritos, pero bueno. Entonces, este pobre hombre, que no tenía significación política, ni tenía armas, ni nada, pues había cogido el manto de la Virgen de los Dolores, y salió a la calle con el manto y se puso como a torear. Y después primero se lo puso, luego toreó y luego lo echó al fuego, ¿no? Este hombre se evacuó del pueblo cuando todo el mundo se marchó a la zona republicana, él también, y cuando volvió fue sometido a un consejo de guerra, condenado a, creo que eran 15 años de cárcel, y murió en la cárcel de hambre y de miseria y de enfermedades, porque la peste ya no era la cólera de Dios, pero en las cárceles había una epidemia de tifus terrible, porque no había higiene, no había alimentación, no había medicina, no había nada, la gente moría como chinche, ¿eh? Esto ya terminado la guerra. Seguimos. No hay preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿Te explicas también? No me digas. A principios del siglo XVII se establecieron en Posadas los monjes basilios. Ya a final del 16 se habían establecido en la sierra, en el Torilejo, pero se trasladaron al pueblo y ocuparon, hicieron un edificio muy grande que iba desde la esquina, lo que era la plaza del mercado, y que llegaría probablemente hasta la casa de los Vargas, porque tenía huerta, iglesia, oratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente es que la calle estaba medio vacía de casas, o sea, hace 300 y pico años era bastante más pequeña. Entonces, una vez desamortizado, esta otra historia, ¿no? Esos terrenos pasaron a propiedad municipal, el ayuntamiento los vendió y luego tuvo que comprar un pedazo para hacer este colegio. Este colegio durante la guerra también fue asaltado, el mobiliario, y una parte de atrás, donde hay un teatro que fundó una familia aficionada al teatro, los Soldevilla, fue almacén de todo lo que se incautaba en las casas. Cuando entra el ejército, nadie podía entrar en su casa. Todas las casas estaban precintadas y se hizo un registro muy minucioso, buscando pistas de autores de los hechos que habían ocurrido. De hecho, se encontró en algún sitio, creo que en el dispensario se encontró la lista de las patrullas. Entonces, aunque viviera en la morería, el ejército entraba en tu casa, buscaba, inspeccionaba todo por si hubiera datos, por ejemplo, un recibo que había pagado al sindicato, pero además se recogían todos los muebles y enseres, todos, y se almacenaban aquí en el colegio y ahí detrás. Hasta tal punto de que cuando la gente vuelve, cuando la guerra termina y la gente vuelve de la zona republicana, algunas personas en los consejos de guerra aparecen que dicen: fui a mi casa y me encontré las 4 paredes desnudas. Esa es la expresión que utilizan. Me encontré las 4 paredes desnudas. Entonces fue requisado todo, y almacenado ahí. Y ahora el que venía podía venir a identificar lo que era suyo.
pero algunas personas dicen que con el miedo que traían de lo que les podía pasar, lo que les podía esperar, si veían algo suyo es que no se acordaban o que no lo reconocían. De modo que muchas de esas cosas fueron subastadas. O sea que los destrozos de la guerra, lo peor es que se pierda la vida, ¿no? Pero mucha gente perdió hasta la camisa que tenía puesta, es decir, hasta lo más indispensable para poder vivir, como puede ser una olla donde poner el puchero. Eso fue así, aparte de que el dinero no servía, todo estuvo controlado por el ejército, ¿no? Parte de lo que fue propiedad de los monjes basilios es la iglesia, que esa sí permanecía. La iglesia iba de donde está el cartel de Sagitario hasta la esquina y tenía esa puerta que vemos, más la puerta frontal estaba por la plaza, donde había una palmera y una torre con un campanario. Esta iglesia también fue asaltada y hemos encontrado en la Biblioteca Nacional en Madrid fotografías de la nave del templo, toda vacía, y un montón de madera, de muebles, de los bancos que usaba la gente. Esta es la fachada por el otro lado y el campanario. Lo único que ha permanecido es esta portada. Pues ahí es donde se instaló el economato. Al principio pues la gente iba al comité y le decían pues toma, vale por un pan, ve a la panadería, pero después se organizó y se repartía todo, hasta el tabaco, de modo que la gente acudía ahí y con un vale pues le daban, hoy le corresponde, le toma un pedazo de tocino, un kilo de garbanzo, un pan y una lata de conserva o lo que sea, ¿no? A cada familia. Y así se vivió durante esos 37 días, digamos que fue el periodo revolucionario. Esto era también un ideal de los anarquistas, la igualdad llevada al extremo, hasta el extremo de comer todo lo mismo el mismo día, ¿no? Era un ideal de los anarquistas y el anarquismo aquí fue muy fuerte, muy fuerte. Se había creado una sociedad anarquista en 1902, pero desde antes ya existía, ¿no? Y eso permaneció, digamos, si no como organización, como ideología en mucha gente. Yo he conocido a alguna gente que eran ya vegetarianos, algunos anarquistas que eran ya vegetarianos. No sé, si por añadir algo más, si alguien tiene curiosidad de ver cómo pensaban esta gente, en la Segunda Guerra Mundial, un anarquista aragonés, se llamaba de apellido Barón, fue a parar a un campo de los alemanes, un campo nazi. Consiguió sobrevivir y cuando fue liberado el campo nazi, se pasó a Francia y seguía con su Enrique Barón se llamaba, o sea, en Francia seguía con su idea anarquista. Y no sé si por decisión propia o por consejo de alguien, se fue a una selva de Bolivia, a la selva, y allí con los indígenas creó una sociedad anarquista. Ha escrito esta biografía un periodista, ¿cómo se llama el periodista? Bueno, el libro se llama El precio de la libertad. En la sociedad anarquista que creó con los indígenas, allí nadie pasaba hambre. Si había un enfermo, pues lo que recogían o sembraban o recogían entre todos se repartía. Y él se unió a una indígena. Los anarquistas no son partidarios del matrimonio, sino del amor libre, ¿no? Como solían decir. Ellos dicen que ninguna autoridad, ya sea la iglesia, ya sea el Estado, tiene nada que ver en que una mujer y un hombre acuerden vivir juntos. Es una decisión propia, un contrato firmado o verbal que firman entre ellos. Y cuando ellos quieren deshacerlo, pues es cosa de ellos. El amor libre no es lo que mucho luego la propaganda de la derecha quería decir, que el hombre hoy se acuesta con esta y mañana con la otra y pasado con la demás allá. No es eso. Es esa libertad, para ellos la libertad es el bien máximo, ¿no? Eso daba lugar muchas veces a la anarquía, decía que nadie obedecía a ninguna autoridad y allí no había quien mandara, ¿no?
Entonces este hombre creó esa sociedad anarquista en la selva de Bolivia. La única oposición que encontró fue cuando llegó un misionero. Ese libro, que se llama El precio de la libertad, está en la librería, vamos. Tenemos enfrente, también a esquina, era la casa de la familia Roda. Esta familia tenían una fábrica de sombreros de palma, de los palmitos de la Cerrezuela. Se recogían la hoja, la palma se secaba, se ponían blancas, se hacía una trenza con ella y hacían unos sombreros de palma que vendían por toda Andalucía. Dado el hecho de que el tren pasa por aquí, pues compraban sombreros y eran famosos, ¿no? También estos Rodas, algunas familias acudieron a Posadas con motivo de las minas, como la familia Aranda y los Rodas también. También fueron socios de la compañía eléctrica que vendía electricidad a Posadas, que tenían entonces el salto de agua de la fábrica de papel, etc. La importancia de esta casa es que aquí, en esta casa es donde se alojó el comandante del ejército que entró en Posadas, el comandante Baturone. El 29 de agosto, cuando entra el ejército, sin disparar un solo tiro, el pueblo se ha quedado vacío, todo el mundo ha huido a zona republicana, pues el ejército entra y empiezan a los registros, y aquí se aloja el comandante. Ellos llegan y como el ejército, yo aquí, no sé si quedaría alguno de la familia de aquí. Un dato también pues, que puede ser interesante es que el hombre que había en esta familia era un joven, Antonio Rodas, de 20 y pocos años, que era el que llevaba la administración de la empresita de la casa, ¿no? Y el jefe, digamos, de la fábrica de palmitos, de sombreros de palma, era Virgilio Ferri, un valenciano. La cabeza de la UGT en Posadas, y probablemente también del PSOE, pero eso no lo sé seguro, ¿eh? Y este formaba parte del comité republicano. Este Virgilio Ferri luego fue fusilado, ¿no? A pesar de que él como tal no participó en hechos violentos, pero bastaba con ser amigo de, para que el franquismo luego te ajustara las cuentas. Hay documentos donde aparece, se le vio tomar cerveza con fulano de tal, y eso ya era muy peligroso. Bueno, pues este Antonio Roda lo pusieron de escribiente en el comité. Era un hombre que sabía escribir, entonces el analfabetismo era muy alto. Pasado a la zona republicana, llegó a capitán del ejército republicano en un sector muy importante, que era el sector de información. Digamos, los que espionaban al ejército enemigo para ver cómo actuar, etc. Se le hizo un consejo de guerra, estuvo durante 4 años condenado a muerte, y gracias a la influencia de una hermana suya, salvó la vida. Tiene un hijo que vive en Sevilla, con el que he tenido contacto varias veces y ha venido varias veces al pueblo, me ha facilitado fotografías de él, y una hija de él, de Sevilla, o sea, una nieta de él, está escribiendo una novela sobre las peripecias de su abuelo. Ha conseguido ahora, la última noticia que tengo es que ha conseguido el consejo de guerra que le hicieron a su abuelo, que está en Madrid. Porque la mayoría de los consejos de guerra que se le hizo a la gente de Posadas, terminada la guerra, están en Sevilla en un archivo militar. Ahí es donde yo he podido sacar 200. Pero este está en Madrid, porque como era un alto cargo del ejército y de un servicio importante, hicieron el consejo de guerra allí y lo condenaron a muerte. Bueno, y luego ya vamos a coger ahora esta calle hacia la estación, pero antes, en la esquina donde está el Banco Santander, situémonos, estamos a día 26 de agosto. El ejército está atacando Palma a cañonazo limpio, con barricadas en las calles, etc. Y el comité de Posadas, que ha visto que ya es imposible poder defender el pueblo, ha dado la orden de que todo el mundo salga del pueblo, todo el mundo a la estación, todo el mundo a reunirse ahí en la plaza de la estación para salir a evacuarse. Entonces, unas 4 o 5 casas más abajo vivía la familia Aranda.
Francisco Aranda esté herido del hachazo en el cuello, como he dicho. No, es que lo decía, es que era que se hayan apoyado el hacha en la espalda. En la espalda. En la espalda, que había apoyado... Aquí siempre se ha dicho que le habían dado un hachazo. Lo decía... Bueno, pues la familia lo sacaban en un mulo, tuvieron un mulo porque estaba todavía herido, convaleciente, ¿no? Y el padre de él, que se llamaba Aranda García de Castro, discutía con los escopeteros que lo obligaban a salir, porque claro, era un testigo de cargo. Este hombre había visto todo lo que había pasado en el dispensario, ¿no? La masacre aquella, ¿no? Entonces le interesaba mucho quitarlo de en medio, llevárselo, ¿no? Lo sacaban ahí mal herido, o como estuviera, y el padre al lado de él discutiendo con los escopeteros. Entonces uno de los que los llevaba se llamaba Carlos Carmona César, que era un hombre que aparece en muchas cosas como alguien muy violento, mató al padre allí, en la esquina. Cayó en la misma esquina del Banco Santander, cayó allí el padre en la discusión que tuvo con esto, hasta el punto que esta familia lo sabía y los nietos del que murió, el padre de los Aranda que tiene esto, cuando pasaban por la esquina daban un rodeo para no pisar nunca el suelo donde había muerto su hombre. Entonces esto nos da idea también de la extremísima tensión en la que se vivía esos hechos, que por cualquier cosa, sin qué ni para qué, te podías llevar un tiro o darlo tú, porque la gente tenía armas, gente que nunca había tenido escopeta ni eso. Bueno, seguimos por esta calle hasta la explanada de la estación. El señor José Serrano, popularmente le llamaban Pepón. ¿Cuál casa? Esta. Porque parece que era muy corpulento, ¿no? Entre otras propiedades, este hombre era el propietario del cine, que vinieron a detenerlo. Y igualmente se produjo mucha atención. Este hombre ya calcularía que no era muy apreciado y se escondió en la casa de al lado, donde vivía López de la Manzanara, es decir, un manchego que tenía aquí una fábrica de jabón y su mujer era maestra. La fábrica de jabón estaba al lado de la cooperativa de aceite. La cooperativa de aceite no existía al lado, ahí estaba la fábrica de jabón, luego fue fábrica de losetas y el jabón se vendía a muchos pueblos, ¿no? La facilidad de tener el tren, pues se facturaba un cajón de jabón que iba a Brenes, por ejemplo, bueno, que está cerca de Sevilla. Bien, pues en el registro, buscando a Pepón, pues no lo encontraron. Pero a alguien de los muchos que estaban en el pelotón que registraba se le ocurrió, y si se escondía por aquí, pues registraron esta casa y tampoco lo encontraron. Y volvieron a registrar y tampoco. Y a la tercera vez lo encontraron en esta casa, debajo de una artesa de hacer pan. Una artesa es un cacharro de madera grande donde se amasa la harina. Este hombre se había escondido en el hueco de una escalera donde estaba la artesa y ahí el pobre hombre estaba. Se lo llevaron y murió en el dispensario, se lo llevaron preso. El hecho es que López de la Manzanara, el dueño de la casa, que era un hombre muy nervioso, pues pensó que a él también se lo llevaban, aunque no se sabía que llevárselo significaba morir, porque eso ocurrió con lo de la toma de Almodóvar y todo eso, en ese caos que se formó, eso no estaba planificado, eso fue un suceso que se formó como un pueblo que se vuelve loco colectivamente, todo el mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, el miedo sí que lo existía. Entonces López de la Manzanara se cortó las venas pensando que él también venían a por él. Pero sobrevivió, no le pasó nada y yo lo conocí de niño, era un hombre muy nervioso, con unos tics nerviosos y tal y cual. Y su mujer era una de las maestras nacionales que había en el pueblo. Es para que, bueno, lo he hecho para ver la situación, el ambiente en el que se vivía. Seguimos para la estación y si queréis terminamos ahí, si queréis seguir por el cementerio de la comunidad. Esta plaza no estaba en plazas como ahora, estaría cerrada. No había aparcamiento porque es que no había coches, claro, había 5 o 6 coches en el pueblo.
fue el lugar de reunión que el comité ordenó para evacuar el pueblo. De modo que imaginémonos a las 3 de la tarde del día 26 de agosto, mientras Palma del Río está siendo atacada, que se produjeron muchas muertes, aquí lo que se ve es esa casa. Esta foto está tomada desde allí. Pues imaginemos aquí varios miles de personas, unas que ya atravesaban la vía, allí había unas cancelas que se echaban abajo cuando venía un tren y se levantaban cuando no había trenes. Y un poco más allá, donde está la rotonda, era el cruce de la carretera hacia la Cerrezuela y Villaviciosa, y la otra la que viene de Córdoba y va a Moratalla. Entonces todo esto lleno de gente. Ahora sí, con un poco más de previsión, porque la primera evacuación, la del día 23, cuando se produjeron los asesinatos, la gente salió corriendo como pudo, pero ahora sí estaban avisados. Ahora el comité durante varios días fue diciendo: no podemos resistir el ataque del ejército, hay que irse a zona republicana, hay que irse a la sierra, y la gente pudo, el que tenía un carro y un mulo, o un caballo, un burro, o un coche, una camioneta, lo que fuera, lo pudo preparar y preparar algo de comida o de ropa. Mucha gente pensaba que era cosa de una semana o 10 días, un mes. Para mucha gente fue 3 años y para otros fue para siempre, porque murieron por ahí, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, de esto lleno de gente, hay varias escenas también de estas que ponen el vello de punta, ¿no? Una es que el guardia que quedó herido en el ayuntamiento, el guardia Torres, que era de Almodóvar, pero era guardia de posada y tenía 4 o 5 hijos, pues lo traían preso dos milicianos o escopeteros, y parece que la orden que tenían era de rematarlo, de terminar con él, ¿no? De modo que se produjo una escena tremenda aquí, porque la mujer y los hijos tuvieron conocimiento de eso, y claro, encontraron al padre aquí, se abrazaron a él: no lo matéis, no lo matéis, los niños llorando, algo para rodarlo en una película, una escena que cualquiera que la imagine, supongo que le pone un impacto, ¿no? En ese momento parece que una avioneta sobrevolaba esto, viendo qué pasaba, y soltó una bomba. Eran bombas de pequeño tamaño, eran avionetas, y probablemente las tiraban con la mano, no eran bombarderos como los que vemos en las películas. La bomba parece que cayó en aquel lado de las vías, pero la confusión que provocó la aprovechó una familia, la familia Matencio, que venían con un carro, y entonces cogieron a este hombre herido, al guardia Torres, y a la familia, la subieron en el carro y salieron corriendo. No se pasaron a zona republicana, pero sí se refugiaron en cualquier cortijo por ahí de la sierra, y afortunadamente ese hombre se salvó y siguió de guardia en Posada una vez que entró el ejército, y durante todo el franquismo, durante muchos años fue guardia en Posada, y claro, en los documentos aparece como testigo de cargo de todo lo que pasó. Esos testimonios tomados con cierta precaución, porque claro, al ser parte no era imparcial, pero desde luego algunas de las cosas de los datos que da sí que son ciertos, porque aparecen en varios sitios, ¿no? Cuando un hecho aparece en varios sitios, pues hay que decir, esto ya no es uno solo, ¿no? Al menos yo ese es el método que he seguido. Otro hecho que ocurrió también ese día, y fue ahí en la estación, que una señora que se llamaba Tránsito Arroyo Lucena, conocida como La Mora, no es porque fuera mora, es porque el marido se llamaba Rossi Moro, y lo que pasaba en los pueblos todo el mundo tenía un sobrenombre, un apodo, un mote, ¿no? Que algunas veces se aplicaba a toda la familia, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo eran los albardoneros, los que tenían una tienda, un taller donde hacían albardas para los animales.
pues el albardonero viejo, o el albardonero chico, o el albardonero grande, ¿no? Pues eso mismo en la familia. Pues esta mujer era la Mora. Y unos milicianos escopeteros la mataron ahí para robarla. Y sabían que llevaba dinero porque era de una de las familias que tenían propiedades en el campo, y la mataron y le robaron 20.000 pesetas, que en aquel tiempo era una fortuna, ¿eh? En aquel tiempo una casa podía valer 3.000, 4.000 pesetas, o un hombre ganaba de jornal 6 u 8 pesetas al día, ¿eh? Entonces, pues bueno, fue otro hecho violento propio primero de la violencia que había, de algunas personas que hubo violentas hasta el punto ese, y esta mujer perdió la vida, claro, aparece así los documentos. Este podría ser el punto final si queréis, o si queréis saber algo más, pues ya sería pasarnos al cementerio. Así que Bilbao decidí, la cárcel era un convento. Estuvo preso allí hasta que termina la guerra, lo trasladan aquí a Sevilla, y le escribe a su mujer lo que pasaba, ¿no? Lo que pasaba en la cárcel, y cuenta el hambre que pasaba. Su hija, que vive todavía en Posada, me dejó estos documentos, yo los escaneé y cuento algo en el libro, porque uno de los métodos, antes preguntó a alguien sobre la segunda parte, es decir, el franquismo, uno de los métodos represivos era el hambre, el hambre. Este hombre le escribe a su mujer y le dice más o menos: todas las noches sueño con un picadillo de tomate. Me acuerdo de todas las panaderías del pueblo. Pero no me traigan nada, no pasáis hambre vosotros. Tráeme solo un puñado de bellotas. Te parte en el alma. Pero la postal que yo he puesto en la portada del libro es cuando ya está en la cárcel de Córdoba. Y le dice a la mujer: tengo muchas ganas de veros, pero no sé si eso se podrá cumplir, porque hoy he ido al consejo y he traído la última pena, pero no le cuenten nada de esto a mi madre, que ella lo ignore. Todavía hay un poco de esperanza si hablamos con el guardia Torres. Este hombre fue fusilado en Córdoba y enterrado en el cementerio de San Rafael. En los muros que hay en el cementerio de San Rafael está su nombre: Manuel Martín Bovis. Bueno, y su hija, no hay ningún secreto, Lola Martín, estaba casada con Manolo Llamusa y es la suegra de Jesús Luján, la hija de este hombre fusilado. ¿Sabéis quién es, no? Ella últimamente fue a Córdoba cuando se abrió en el Seminario de la Salud, se abrió una fosa de gente fusilada en Córdoba. Él fue fusilado en Córdoba, se abrió una fosa, se han sacado los restos y pidieron el ADN. Yo le llevé un documento para que ella autorizara esto y fue a Córdoba a donar el ADN, a pesar de que su padre está en el otro cementerio. Pero en el periódico Córdoba la cogieron llorando, porque esta mujer se pone a hablar del tema y tiene siempre pues la imagen de no haber conocido a su padre, lo tiene claro idealizado, ¿no? Y es hablar de su padre y llorar, ¿no? Entonces en esa escena ahí en Córdoba donde estaban dando las muestras de ADN, que la sacan de la boca con un palito, pues el fotógrafo del periódico le hizo una foto a ella llorando. Mil historias de la guerra. Y todas trágicas, ¿no? Porque... Muy bien, pues muchas gracias por... Gracias.